Los estímulos lumínicos son estímulos provocados por la luz. Las plantas responden a ellos. Estas respuestas varían de una planta a otra. Algunas respuestas son el fototropismo, el heliotropismo y la nictanastia. Tanto el fototropismo como el heliotropismo son palabras que tienen en común el término tropismo, que deriva del griego que significa girar o volverse. Primero, el fototropismo. Es muy importante para la supervivencia de las plantas. Puede ser fototropismo positivo y fototropismo negativo. El fototropismo positivo se produce cuando las plantas crecen en ambientes poco iluminados, entonces sus tallos y hojas tienden a curvarse hacia el lugar donde proviene un estímulo lumínico. En cambio, el fototropismo negativo es el crecimiento en contra de la luz y se produce en la raíz de algunas plantas. Luego, el heliotropismo. Es un tipo especial de fototropismo. Se produce cuando las hojas o flores siguen la dirección en la que llegan los rayos del sol. Cuando los rayos solares caen sobre las hojas y las flores perpendicularmente, se llama diaheliotropismo. Un claro ejemplo sería la respuesta al girasol. Y cuando los rayos solares caen en forma paralela a las hojas y flores, se llama paraheliotropismo. Por último, la nictanastia. Es una respuesta especial de algunas plantas que detectan el paso de la oscuridad a la luz o viceversa, independientemente de donde provengan los rayos de luz. Son ejemplos el trébol, la margarita común y el rayito de sol que se abren durante el día y se cierran por la noche. Se denomina fotoprioridad a las plantas que son capaces de adaptarse a los cambios estacionales, la época de sequía, la primera helada y la lluvia de primavera. Por ejemplo, son fenómenos que pueden ser anticipados por muchas plantas mediante la detección de la longitud relativa del día y de la noche. Una de las respuestas más evidentes al fotoperiodo es la floración. El fitocromo es un pigmento que se halla en pequeñas cantidades en los tejidos vegetales. Es el responsable de la detección de la duración del ciclo luz-oscuridad. También promueve en algunas plantas la germinación de las semillas y modifica el desarrollo de las plantelas jóvenes. Los estímulos mecánicos. Varias plantas se estimulan por el contacto con la superficie. En estos casos se produce una respuesta lenta y duradera, llamada tigmotropismo, una respuesta rápida y pasajera llamada tigmonastía. Estas pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, el negativo permite que las raíces se alejen de objetos que impidan su crecimiento. Hay distintas variaciones en el patrón de crecimiento de las plantas trepadoras. Por ejemplo, los zarcillos, que son los tallos o hojas modificadas que se enrollan con un objeto al tener contacto con el mismo, y este crece en forma espiral. O la circunutación, que son movimientos que generan que el tallo se enrolle de forma helicoidal sobre el objeto. Con esto ayuda a algunas plantas a trepar. La tigmonastía, como ya dijimos, es una respuesta rápida ante el estímulo. Se la conoce por tener células motoras que se obtienen cuando se implican cambios en la turgencia de algunas células particulares. Un gran ejemplo de ellas puede ser la planta mimosa, que por tener a esta célula ubicada en la base de sus hojas, genera que cuando un fenómeno las toque, en cuestión de segundos, se plieguen entre sí, dando como ventaja la protección contra el ataque de insectos. También las podemos ver en la planta Venus atrapamoscas. Esta planta tiene hojas de borde dentado que en cada uno de ellos tiene 3 pelitos sensitivos. Esto genera que cuando un insecto las toque se cierren rápidamente en medio segundo. Y gracias a que las células internas de la bisagra siguen creciendo, logran hacer que unas 10 horas después la trampa vuelva a abrirse dejando lista para la próxima presa desprevenida. Y por último, las podemos encontrar en el movimiento de la drosera. Sus hojas están cubiertas por pequeños tentáculos, donde en cada extremo hay una gota pegajosa que deja adherido al insecto. Estímulo. Las plantas tienen la capacidad de responder, para la supervivencia, a la gravedad. Por este estímulo, la raíz presenta geotropismo positivo o negativo. Es un tipo de tropismo que permite a las plantas crecer en respuesta a la aceleración de la gravedad. Este tropismo es vital para la germinación de las plantas y para su supervivencia. El tipo positivo crece en dirección al suelo, mientras que el negativo en sentido contrario al suelo. Los estatolitos son la respuesta de la gravedad. Los mismos son organelas que tienen almidón y además se reúnen en la parte inferior de la célula. A fines del siglo XIX y principios del XX, se hicieron experimentos en un dispositivo en donde se giraba una planta sobre su eje longitudinal, para eliminar el estímulo gravitatorio. Este dispositivo era llamado clinostato.